Lo que trabajan, que la otra vuelta yo hice un comentario en programas anteriores de que el Papa quería querían que legalicen perdón, me equivoco, el matrimonio homosexual. Así que bueno, y ahí tenemos evidencia de la palabra de Dios, y esto siempre existió y va a seguir existiendo, ¿no? En la antigüedad y ahora, cómo se levantaban, ¿no? El diablo, ¿no? Para destruir a la creación de Dios. Porque eso es lo que hace el diablo, y junto con sus demonios y sus emisarios, quieren destruir la creación de nuestro Dios. Nos quieren destruir a nosotros. Así que bueno, es bastante largo todo lo que estuve preparando, así que no tengo idea qué hora es. ¿Qué hora es, Amado? ¿Me puede decir la hora, por favor? 7:11, ahí está. Así que bueno, vamos a seguir un rato más para dar una buena enseñanza. Así que bueno, ahí tenemos que se cumple, ¿no? Que se cumple Efesios capítulo 6, versículo 12. A ver qué más, yo había notado algo más. Dice el 13, ¿no? Dice el 13. Esto nos habla a nosotros, de la armadura que tenemos nosotros, ¿no? La armadura de Dios, que es su palabra. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice. Y habiendo acabado todo, estar firmes, dice. Y yo de ahí quiero ir de Efesios capítulo 6, versículo 13, quiero ir a Efesios capítulo 5, versículo 16, que dice así. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiene una relación, tiene una concordancia con el versículo 13, dice, y habiendo acabado todo, estar firme, dice, para que podáis resistir en el día malo. Acá también habla del día malo. Y vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, para ver las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Yo lo voy a leer. Lo iba a leer todo, pero después en sus casas léanlo todo, que está muy bueno y se van a dar cuenta. Así que bueno, léanlo después, todo el capítulo 10 está muy bueno, y ahí se van a dar cuenta de las fortalezas, que cuando yo tenía entendido, hasta que gracias a Dios aprendí lo que verdaderamente hablaba este capítulo completo de 2 de Corintios capítulo 10, de lo que hablaba, ¿no? De lo que es las fortalezas, ¿no? Yo pensaba que era que nosotros teníamos que destruir fortalezas en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, destruir fortalezas por la palabra de Dios, destruir fortalezas por la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios, no declarando ni decretando. Porque yo estaba equivocado, porque me enseñaron esto hasta que empecé, gracias a Dios, a buscar en su bendita palabra, tener un anhelo de aprender más, y decía, Dios, por favor, ayúdame así, y pedir al Espíritu Santo, como te animo a que le pidas vos, que la Biblia dice que Él nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Pedile que Él te guíe, y si estás haciendo algo mal, que te pueda corregir a través de su palabra. Porque le voy a leer solamente del 3 hasta el 6, quizás, sí, hasta el 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, y cuando vuestra obediencia sea perfecta. No, lo voy a leer desde el 1, leí hasta el 6, pero voy a leer desde el 1 para que se entienda, porque a Pablo en una parte de la palabra le dicen, muchos decían que él no era apóstol de Jesucristo. Pero bueno, Pablo lo que está hablando de argumentos es de algo que se estaba levantando en contra de Pablo y de su gente. Se estaban levantando argumentos, falsas enseñanzas, argumentos satánicos,
Y yo siempre pensé que eran argumentos, yo lloraba y decía, en el nombre de Jesús yo derribo los argumentos. Y los argumentos nosotros los derribamos ¿cómo? Los argumentos satánicos, los argumentos cerrados a la sana doctrina, con la palabra. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando viene un pensamiento que no es bíblico, un pensamiento quizás de ves un programa, ves un noticiero y dice la economía de Argentina de un día para otro va a tener una decadencia impresionante. Y vos lees esa noticia así, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí decís, no, pero pará. Yo sé que mi economía depende de Dios. Yo sé que mi creador y aquel que me provee es Dios, así que digan lo que digan, voy a esperar en Dios. En base a esta noticia, bueno, voy a ver cómo me puedo manejar con mi trabajo, con mi empresa, con mis cosas. Así que bueno, para actuar sabiamente. Pero no, acá Pablo dice esto, escuchá lo que dice el versículo 1 para que se entienda todo lo que es el capítulo 10 de 2 de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, dice, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Leo otra vez el 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Estaban hablando que estaban ellos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. De la fortaleza que estaban hablando esta gente en contra de ellos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que voy a seguir leyendo para que se entienda bien el capítulo 10 de 2 de Corintios. ¿De qué estaba hablando Pablo? Dice, miráis las cosas según la apariencia, dice. Les habla a esta gente, ¿no?, que estaba en contra de Pablo. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, dijo Pablo. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, decía Pablo. Le hablaba a esta gente, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, dice, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperaremos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Dice el 17, mas el que se gloríese en el Señor, porque
no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¡Wow! Así que de esto estaba hablando Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Así que es tremendo, ¿no? Tremendo las fortalezas, porque una fortaleza puede venir, se puede generar una fortaleza, vamos a poner ejemplo, una enfermedad, una fortaleza la cual tenemos que derribar por la palabra, una preocupación, a ver qué puede ser, una fortaleza, algo satánico, que nosotros la derribamos, la llevamos cautiva a la obediencia de Cristo, derribándola con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Habla de fortalezas y está hablando de fortalezas, Pablo, llevarlas cautivo a la obediencia de Cristo por la palabra y derribando argumentos por la palabra. Así que acá en Corintios nos habla por la palabra que tenemos que derribar esos argumentos. Y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, dice. Así que bueno, a ver, bueno, las fortalezas, había hablado yo de las fortalezas que puse como ejemplo a Adolf Hitler, y eran fortalezas que él había levantado en contra del pueblo judío, en contra de la gente, los puso en contra a todos los alemanes para odiar a los judíos. Tengo algunas frases acá, hoy estuve buscando frases, 7 frases puse, busqué en YouTube y me aparecieron 7 frases en YouTube, frases satánicas, obvio, todo con argumentos que no son nada bíblicos. Anoté 2 solamente, porque las otras las tengo en el celular, las saqué en fotocapturas, iba a mostrarlas, las iba a leer a través del celular, pero como me puse a hacer este video con el celular, antes de hacer el video anoté 2. Dijo Adolf Hitler, es indudable que los judíos no son una raza. Es indudable que los judíos son una raza, pero no son humanos, dijo. Repito, es indudable que los judíos son una raza, pero no son humanos. Algo satánico, algo antibíblico. Y esta frase se la decía a los nazis, ¿para qué? Para generar odio, para generar todo lo que generaron, ¿no? La muerte, violaciones, torturas, el hambre que generaron, cómo experimentaron con los cuerpos, todas las cosas que hacían con los judíos. La verdad que fue algo aberrante. Otra de las frases de él, de las 7 que conseguí, dice, humanidad y democracia nunca han sido, con humanidad, y democracia nunca han sido liberados los pueblos. Es un argumento, es algo antibíblico, es algo satánico, pero satánico. Así que bueno, uno de los argumentos que viene a mi mente satánico, recuerdo yo cuando estaba en el mundo, que decía, y de algo hay que morir, o borracho, o de alguna borrachera, o de alguna sobredosis, o no hagas eso que va a generar algo malo en tu cuerpo, no comas tanto de esto que te puede generar, un ejemplo, una enfermedad como diabetes, o no comas tanta grasa que te va a elevar el colesterol hasta las nubes y te puede generar algo malo, pero de algo hay que morir. Y eso es un argumento satánico, es algo antibíblico, porque la Biblia nos enseña que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Así que bueno, la verdad que fue algo tremendo, y hablamos de fortalezas, ¿no? Hablamos de lo que es fortalezas y cómo llevarlas cautivo nosotros, en nuestro caso, las fortalezas. Y bueno, ahora se va a entender más adelante cuando citemos los versículos que le siguen a Efesios capítulo 6, versículo 12. 13, perdón. Ahora vamos a... hay varios versículos también para acotar, para añadir, pero no, me voy a frenar ahí. A ver, podemos ir a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice así, para que vean, ¿no? La fortaleza del diablo. Desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido, así como dice el pastor, no todos somos libres para hablar, dice el pastor Catalino, todos somos libres para hablar, ¿no? Para opinar, así como yo dije, hay varias doctrinas, varias enseñanzas, pero una sola es la sana doctrina, ¿no? Y yo me baso en esta. Para mí, desde mi punto de vista,
a través de la Biblia, yo creo que al diablo nosotros no lo podemos reprender. Para mí, desde mi punto de vista, si alguno tiene algún argumento, después que me lo pueda decir, como para poder, en sentido, como dije varias veces, si alguien me da la razón con un argumento bíblico y tengo que callar y decir sí, tenés razón, porque es así. Si es algo bíblico, te doy la razón, como varias veces se lo he hecho. Me dijeron, mirá, Diego, la verdad que estás compartiendo esto y este capítulo y este versículo de la Biblia va en contra de lo que estás enseñando y está mal. Está bien, me tengo que corregir, porque es verdad, porque es Biblia. Es algo que estás hablando que está sacado de la Biblia. Porque en la Biblia, sinceramente, no encontré ningún argumento que diga que podemos reprender al diablo, porque yo creo, ¿no? Porque, mira, escuchá lo que te voy a leer. Acá en 4:7 de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque yo siempre pensé que al diablo se lo podía reprender. Siempre he escuchado que al diablo se lo reprendía. Pero después me puse a analizar y si no, digo que sería en contra de Santiago capítulo 4 versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En sentido, en el momento quizás que no viene con una tentación, ¿cómo hizo Jesús para vencer al diablo? Lo venció por la palabra. Como nosotros también vencimos por la palabra. Hoy hablamos con mi esposa y hablamos con mi hija y yo le hacía una pregunta, fue algo que me vino a la mente y yo salí a comprar hoy y me ponía a pensar en base a lo que estaba preparando.